Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos los que nos acompañan en la clase del día de hoy. Ya tuve el gusto de presentarme con ustedes por ahí por plataforma. Pues nuevamente me gustaría comenzar saludándoles. Mi nombre es José Mena López y yo voy a estar encargado de estarles impartiendo esta materia de toma de decisiones. Es importante que por favor se conecten en las horas planteadas a efecto de que pueda tener un poco más de productividad esta clase para ustedes. ¿A qué me refiero? A que si ambos estamos en vivo, pues vamos a tener oportunidad de interactuar y con esto de poder resolver todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de este curso. Sin más que decir, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nada más de un momentito para poder compartirles pantalla. ¿Ok? Muy bien. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente el nombre de la clase del día de hoy. ¿Qué nombre lleva? Lleva precisamente introducciones y reflexiones sobre el riesgo. Y esto es precisamente sobre el tema principal, que es la toma de decisiones. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta materia? Creo que lo importante sería comenzar con el objetivo. ¿Qué estamos buscando en esta materia? Y lo que estamos buscando es introducir en ustedes, estudiantes, dentro del concepto de riesgo, un criterio amplio para que ustedes puedan entender cómo esta toma de decisiones va a ser un proceso que les va a servir. Vamos a entender en esta toma de decisiones o vamos a tratar de descubrir la naturaleza de la toma de decisiones, los tipos que existen y la forma en que estas decisiones van a influir en una selección de alternativas dentro de un entorno empresarial, que es lo que a ustedes les interesa. Entonces, este tema va a buscar que puedan comprender la importancia de identificar, de evaluar y de gestionar el riesgo en una pluralidad de contextos, desarrollando así una perspectiva crítica sobre el papel de la toma de decisiones estratégicas. Buscamos que al finalizar el tema, ustedes sean capaces de analizar diversos escenarios de riesgo y formular estrategias que minimicen las posibles consecuencias negativas dentro de una determinada organización. Entonces, estamos viendo en pantalla ahí precisamente el tema que les acabo de comentar. Se los voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan tomar nota y que si surge alguna duda me la puedan hacer llegar por medio de la plataforma. Muy bien, entonces para ir aterrizando lo que les acabo de comentar, podemos decir que dentro de los objetivos de la clase vamos a tener cuatro. El primero va a ser definir el concepto de riesgo en el contexto de una toma de decisiones. El segundo va a ser examinar los tipos de riesgo que enfrentan las organizaciones. El tercero, analizar los métodos para identificar, evaluar y gestionar el riesgo. Y el cuarto, que reflexionen sobre la importancia del riesgo en la toma de decisiones estratégicas. Pues sin más que decir, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Exploremos entonces juntos este concepto de riesgo y el impacto que tiene dentro de la toma de decisiones. Identifiquemos, evaluemos y gestionemos juntos el riesgo, el riesgo que vamos a poner como ejemplo y vamos a ver la relevancia o el impacto que tiene dentro de una estrategia empresarial. ¿Por qué es importante que entendamos el riesgo? Bueno, es importante que lo entendamos para que nuestras decisiones sean informadas y también efectivas.
Esto va a permitir a las organizaciones anticipar algún problema y desarrollar una estrategia para mitigar el mismo. Espero entonces que esta clase les brinde una comprensión sólida de cómo el riesgo influye en la toma de decisiones y cómo manejarlo de una manera proactiva o positiva, minimizando un impacto negativo. Bien, entonces entrando ya al tema en cuestión, es importante que hablemos de qué, pues de qué es un riesgo, qué entendemos por esta palabra. Y de esto vamos a descubrir, vamos a descubrir una concepción general de riesgo. ¿Cuál es la concepción o definición general de riesgo? Pues es una incertidumbre que puede resultar en una pérdida o en una ganancia. Sin embargo, el riesgo en la toma de decisiones no solo es una incertidumbre sobre esto que acabo de mencionar, sino más bien es una incertidumbre sobre los resultados futuros y la posibilidad de que los resultados sean diferentes a lo que estamos esperando dentro de un entorno empresarial. ¿Qué elementos clave vamos a encontrar dentro de este riesgo? Son dos: la probabilidad de la ocurrencia, o sea, de que ocurra, y dos, la magnitud del impacto de que llegue a ocurrir ese riesgo. El riesgo entonces se define como esta incertidumbre que puede llevar a una pérdida o a una ganancia. En el contexto de la toma de decisiones, el riesgo se va a referir a la incertidumbre sobre los resultados futuros y la posibilidad de que los resultados sean diferentes de lo que se esperaba. Los dos elementos clave en la evaluación de riesgo son la probabilidad de que el evento ocurra y la magnitud del impacto. Comprender estos elementos nos va a servir para evaluar el riesgo de la manera más efectiva y que nuestra decisión sea informada, que se consideren las oportunidades y las amenazas potenciales que pudiesen llegar a existir. Les dejo en pantalla esto para que tomen sus notas y que vayan preparando sus preguntas si es que las llegase a ver. Bien, continuemos entonces. El tercer subtema o el siguiente subtema que vamos a ver el día de hoy son los tipos de riesgo. Estos se definen o se subdividen en, son cuatro categorías importantes, ¿ok? El riesgo financiero es el primero del que vamos a hablar. Este riesgo financiero es un riesgo que se asocia con la variabilidad en los resultados financieros. Por ejemplo, en cambios en los tipos de interés o en las fluctuaciones que existen año con año en los mercados. Es el primero. El segundo sería el riesgo operacional. ¿Qué es el riesgo operacional? Es aquel que se relaciona con los fallos en los procesos internos, en los sistemas existentes o en los humanos que dirigen este sector empresarial. El tercero sería entonces el riesgo estratégico. Este riesgo va a derivar de decisiones estratégicas como la entrada a nuevos mercados o el lanzamiento incluso de nuevos productos. Y el cuarto sería el riesgo reputacional, que es un riesgo de daño a la imagen y a la reputación de la organización o el sistema empresarial completo. De ello podemos ir aterrizando entonces que existen varios tipos de riesgo y que las organizaciones deben considerar los mismos. El riesgo financiero, ya dijimos, entonces se refiere a la variabilidad en los resultados financieros, que puede surgir de cambios de tipos de interés, las fluctuaciones del mercado, o otro ejemplo, si quieren, también puede ser los problemas de liquidez. El riesgo operacional
Dijimos que está relacionado con fallos en los procesos internos, sistemas o aspectos humanos de la organización. El riesgo estratégico dijimos que proviene de decisiones estratégicas como la expansión a un nuevo mercado o el desarrollo de un nuevo producto, que no pueden salir al final como se planeó. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un escenario de incertidumbre, que no hay certeza. Y finalmente el riesgo reputacional, que es el potencial daño a la imagen y a la reputación de la empresa y que puede afectar en la confianza de los clientes, inversores y otros stakeholders. Les dejo en pantalla un momento lo que acabamos de decir con la misma finalidad de que puedan tomar apuntes que se les hayan pasado o de que preparen sus dudas y me las hagan llegar por medio de la plataforma. Bien, continuemos por favor entonces con el siguiente subtema que sería la identificación del riesgo. De esto es importante mencionar que existen varios métodos de identificación. El más conocido que ya ustedes deben conocer es el análisis FODA. ¿Qué es el FODA? La identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Eso ya lo tienen más que estudiado, me imagino, por su temario. Existe otro método que es la revisión de procesos. Este se encarga de la evaluación de los procesos internos y en esta evaluación detecta los puntos que pudieran resultar vulnerables. Siguiente método sería entonces la consulta con los expertos para obtener diversas perspectivas e identificar un riesgo potencial. Y por último, la evaluación de tendencias del mercado, es decir, el analizar de manera constante los cambios que ocurren en el mercado y que podrían representar un distinto riesgo. La identificación del riesgo, entonces, es el primer paso en la gestión del riesgo. Uno de los métodos más comunes va a ser el análisis FODA que ya mencionamos, que va a ayudar a identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la relación con el entorno organizacional. La revisión de procesos internos también es importante entonces para detectar puntos vulnerables que podrían convertirse en un determinado riesgo en algún momento. El consultar con los expertos va a proporcionarnos una visión adicional, más amplia, sobre posibles riesgos que podrían no ser evidentes a primera vista. Y además, el analizar las tendencias del mercado, por último, nos va a permitir anticipar los cambios que podrían representar un riesgo dentro de una determinada organización. Sobre las evaluaciones de riesgo, ¿qué podemos hablar de este tema, de las evaluaciones de riesgo? Yo creo que tendremos que agregar un subtema más que sería el proceso de evaluación de estas evaluaciones de riesgo. Y podríamos dividirlo en tres aspectos. El primero, la cuantificación del riesgo, que sirve o servirá para medir la probabilidad y el impacto del riesgo. El análisis cualitativo, que va a buscar evaluar el riesgo en términos de gravedad y de probabilidad. Y los matrices de riesgo, que es precisamente utilizar herramientas visuales para priorizar riesgos según su impacto y su probabilidad. Una vez que identifiquemos el riesgo, es importante evaluar su magnitud. La cuantificación del riesgo entonces va a implicar medir tanto la probabilidad de que ocurra ese riesgo como el impacto potencial que va a tener en la organización.
Este análisis cualitativo va a permitir evaluar el riesgo en términos de gravedad y de probabilidad, proporcionando una visión general del riesgo sin que haya necesidad de dar datos precisos. Las matrices del riesgo van a ser herramientas visuales útiles para priorizar estos riesgos, clasificándolos en función de su impacto y también de la probabilidad que tienen. Entonces, estas matrices van a ayudar a identificar cuáles riesgos deben ser abordados de inmediato y cuáles pueden ser monitoreados a lo largo del tiempo. Muy bien, ahora hablemos sobre la gestión del riesgo. Sobre la gestión del riesgo es necesario mencionarles que existen diversas estrategias dentro de la misma, como lo son la mitigación, la transferencia, la aceptación y la evasión. Podemos englobarlo en esos cuatro aspectos. Hablemos de la mitigación de manera breve. La mitigación es implementar medidas para reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo. La transferencia sería transferir el riesgo a terceros, como a través de seguros o contratos que hayamos firmado previamente. La aceptación es el aceptar el riesgo cuando el costo de mitigación es mayor que el impacto potencial. Y por último, la evasión, que sería modificar los planes para evitar el riesgo en una totalidad. De la gestión del riesgo, podemos decir que esta implica desarrollar entonces estrategias para manejar un riesgo que ya se identificó. La mitigación busca reducir la probabilidad o el impacto del riesgo mediante medidas preventivas, como controles internos o mejoras en los procesos. La transferencia del riesgo va a implicar trasladar el riesgo a un tercero. Como ya dijimos, puede ser el uso de un seguro o una subcontratación de determinada función dentro de la organización. Aceptar el riesgo va a ser una estrategia que se va a utilizar solamente cuando el costo de mitigación supera el impacto potencial de un riesgo ya detectado. Y finalmente, la evasión del riesgo va a implicar cambiar los planes o procesos para evitar el riesgo en una totalidad, aunque esta estrategia no puede ser siempre viable. De hecho, ninguna, cada una se ajusta a un determinado escenario. Dejamos en pantalla unos momentos para que ustedes vayan tomando nota. Bien, ya nos estamos acercando a la recta final de este tema y uno de los últimos puntos sería entonces las reflexiones sobre el riesgo en la toma de decisiones. ¿Qué consideraciones tenemos que tener aquí a tomar en cuenta sobre este subtema? Uno, el riesgo y la oportunidad. Dos, la toma de decisiones de manera informada. Y tres, la cultura del riesgo. Sobre el riesgo y la oportunidad, decimos que el riesgo puede representar una amenaza, pero también una oportunidad. Ya vamos a ir desglosando eso. Sobre la toma de decisiones informadas, decimos que son aquellas donde la comprensión del riesgo va a ayudar a tomar decisiones equilibradas. De ahí viene precisamente la información y esta toma que no tiene un impacto negativo. Y sobre la cultura del riesgo,
Decimos que es aquella que fomenta una cultura organizacional donde se valore la gestión proactiva de un determinado riesgo. Es importante entonces reflexionar sobre el papel del riesgo en la toma de decisiones. El riesgo no siempre va a ser negativo, eso es lo que quiero que comprendamos. Puede ofrecer oportunidades para el crecimiento y para la innovación. La clave va a ser reconocer que el riesgo puede representar tanto amenazas, pero también oportunidades, y que una buena gestión del riesgo va a ayudar a tomar decisiones más informadas y equilibradas. Además, fomentar una cultura de riesgo dentro de la organización va a ser esencial para promover una gestión proactiva del riesgo. Una cultura que valora y gestiona el riesgo puede entonces mejorar la resiliencia organizacional y facilitar una toma de decisiones más efectiva. Bien, y es así que llegamos entonces al apartado de las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué podemos resumir que vimos el día de hoy o que tiene importancia? Precisamente la importancia del riesgo, entendiéndolo como la parte integral de la toma de decisiones y que debe gestionarse de una forma adecuada, saberlo utilizar en nuestro beneficio y no tenerle ese miedo natural que existe, ¿no? A la incertidumbre. Las recomendaciones para poder implementar un proceso sistemático para la identificación, evaluación y la gestión del riesgo. Las prácticas futuras, es decir, continuar en una constante evaluación y ajustar las estrategias de riesgo en respuesta a cambios que existan en un determinado entorno empresarial u organizacional. En conclusión, decimos entonces que el riesgo es una parte esencial en la toma de decisiones y que su adecuada gestión va a ser crucial para el éxito de cualquier organización. Se recomienda entonces implementar un proceso sistemático para la identificación, evaluación y gestión del riesgo, asegurando de esta manera de que se aborden de manera proactiva y efectiva. Además, es importante continuar evaluando y ajustando las estrategias de riesgo en respuesta a los cambios del entorno económico, político, social o inclusive cultural en determinados casos. Esta adaptación constante va a asegurar que las decisiones se basen en la información más actualizada y que la organización esté bien preparada para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Dejamos en pantalla. Y pues listo, con esto concluiríamos y no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su atención y sobre todo por su interés a seguir preparándose para poder ejercer profesionalmente de una forma efectiva y que tenga un impacto positivo todo este cúmulo de materias que se les están dando dentro de su ámbito profesional. Con eso concluimos el tema de hoy. Vamos a hablar ahora de la actividad de la semana. Es importante que lo tengamos en cuenta. La actividad de la semana se basa entonces en un foro de participación. Foro de participación uno, toma decisiones. ¿Cuáles son las instrucciones? Las instrucciones van a ser que accedan a la biblioteca virtual
¿Cómo se hace eso? Pues ingresan en plataforma a biblioteca virtual de la universidad, dando clic en el menú de más en la parte posterior de la plataforma educativa y posteriormente ahí van a encontrar la biblioteca virtual. Ahí les vamos a pedir que por favor exploren los títulos disponibles relacionados con la materia que estamos estudiando, ¿verdad? Que seleccionen un libro, elijan este libro que esté directamente relacionado con la materia y tómense un momento para leer la hipnosis o el índice, si es que necesitan de asegurarse de la relevancia. O sea, si dicen, este libro sí me sirve para el tema que estoy viendo en clase, entonces podemos avanzar al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? La lectura del primer capítulo. Solamente el primer capítulo. Lean por favor detenidamente el primer capítulo del libro seleccionado. Presten atención a los conceptos de ideas principales y cómo se relaciona con los temas que estamos viendo en la materia. Posteriormente, que ya hayamos hecho todo esto mencionado, sigue la publicación del foro, que es lo que se va a evaluar precisamente, ¿no? Es donde podemos dar este seguimiento a la actividad que ustedes están realizando. Van a escribir un resumen del primer capítulo en mínimo 150 palabras. Debe destacar además que debe existir en esta participación identificación del autor y el título del libro, de los puntos claves o conceptos más relevantes del capítulo y una breve reflexión sobre cómo crees que este libro puede complementar tus aprendizajes de la materia. La fecha límite para entregar este trabajo va a ser el domingo 26 de enero a las 23:59 minutos. Ni un minuto más. Si no entra dentro de ese margen, no podrá ser evaluado para que por favor lo tomen en cuenta. Y los criterios de evaluación serán el cumplimiento de las instrucciones, es decir, selección del libro, lectura del capítulo y publicación del resumen con las características que ya se dieron de las 150 palabras, la claridad, ortografía y la redacción del resumen. Y también importante, es un foro de participación, entonces que por favor participen en las diversas publicaciones de sus compañeros. Ese también va a ser un aspecto que se va a tomar en cuenta, la participación en la interacción con sus demás compañeros. Sin más que decir, pues los invitamos a que con esto se animen a descubrir nuevas perspectivas y que enriquezcan sus conocimientos a través de la lectura. Esto les va a servir para complementar lo visto en clase y siempre son herramientas útiles en el ejercicio profesional. Que tengan un buen día, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.